Una historia de engaño y horror atrapó a una comunidad con sus giros trágicos. La noche comenzó con la promesa de una velada aparentemente ordinaria, pero rápidamente descendió en un horror inimaginable. Dos personas, antes envueltas en la calidez de un romance naciente, estaban a punto de experimentar cambios irreversibles en sus vidas. Una cámara de seguridad los captó llegando juntos, sonriendo y charlando, aparentemente ajenos a la terrible tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Cuando la policía finalmente entró en el apartamento, fueron recibidos por una escena espantosa y escalofriante. El olor a muerte permanecía bajo el frío estéril de un aire acondicionado sobrecargado, y allí, en el suelo, yacía su cuerpo sin vida, cubierto por una sábana. La sangre empapaba la alfombra, manchaba las paredes y el suelo, contando una historia espantosa de un ataque brutal y frenético. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Nacida como Kimberly Karen Mota de Oliveira, el 26 de febrero de 1998, en la pintoresca ciudad brasileña de Manacapuru, fue la hija mayor y única de Nila y José Ola. El origen de Kimberly era tan diverso como hermoso, con ascendencia brasileña, española e indígena que se mezclaban para darle rasgos llamativos. Se podría decir que había ganado la lotería genética. Su piel impecable, su espeso cabello fluido, su sonrisa radiante y su figura elegante y femenina la hacían destacar en cualquier multitud. Desde joven estuvo rodeada de admiración y parecía que todos, desde sus compañeros hasta los adultos, no podían evitar compararla con un ángel. Pero Kimberly no solo era hermosa, también era una joven ambiciosa y talentosa. Practicaba danza, destacaba en gimnasia y amaba nadar. Junto con estas actividades físicas, era una estudiante dedicada, apasionada por aprender. Kimberly leía ampliamente, asistía al teatro con regularidad e incluso estudiaba idiomas extranjeros, mostrando una temprana curiosidad por el mundo más allá de su pequeña ciudad. Desde joven, quedó claro que Kimberly estaba destinada a algo más, y su temprana participación en concursos de belleza solo parecía confirmar esto. Comenzó a ganar títulos locales, modeló para catálogos de ropa y pronto apareció en anuncios publicitarios. Su apariencia llamativa y su porte elegante frente a la cámara la convirtieron en una candidata natural para el mundo del modelaje. Para la secundaria, Kimberly ya había tomado una decisión. Seguiría una carrera en el modelaje. Esto no fue completamente sorprendente, dado que su madre, Naila, también había sido reina de belleza local en su juventud, ganando el prestigioso título de Miss Manacapuru. Sin embargo, Nila eventualmente dejó de lado sus ambiciones de modelaje para centrarse en criar a sus hijos. Para Kimberly, este legado fue tanto una inspiración como un desafío. No solo heredó la belleza de su madre, sino también su impulso, y estaba decidida a llevar sus ambiciones aún más lejos. A medida que Kimberly crecía, su estrella continuaba ascendiendo. Participaba en desfiles de moda, adornaba las portadas de revistas locales y ganó el título de la chica más bonita de su ciudad natal. Para 2017, llegó a la final del concurso Miss Amazonas y estaba lista para intentarlo de nuevo, con la vista firmemente puesta en el título de Miss Brasil. No era difícil imaginarla representando a Brasil en el escenario global, compitiendo en certámenes reconocidos como Miss Mundo o Miss Universo. Sin embargo, Kimberly comprendía que la belleza por sí sola no era suficiente para lograr sus altas metas. Estaba muy consciente de que las competencias de alto nivel evaluaban no solo la apariencia física, sino también la inteligencia, la educación, el carácter moral y la implicación en la comunidad. Se esperaba que las reinas de belleza fueran modelos a seguir, con reputaciones impecables y vidas libres de escándalos. Kimberly trabajó arduamente para encarnar estos ideales, esforzándose por presentarse como la candidata perfecta en todos los aspectos. La presión de mantener la perfección, el escrutinio de la mirada pública y los peligros ocultos de la obsesión pintan un panorama sombrío de las realidades que enfrentan aquellos en el centro de atención. En el caso de Kimberly,
la atención que recibía no solo era adoración, sino una peligrosa obsesión que, en última instancia, contribuyó a un trágico desenlace. Desafortunadamente, la belleza puede ser tanto una bendición como una carga. Kimberly era muy activa en las redes sociales, donde compartía más que solo su cautivadora apariencia. Usaba su plataforma para promover un estilo de vida saludable, publicando a menudo sobre deportes, fitness y nutrición adecuada. Su presencia en línea no era solo una exhibición de belleza, sino un intento genuino de inspirar a otros, especialmente a las mujeres jóvenes, para que se cuidaran mejor. A través de publicaciones motivacionales, enfatizaba la importancia del autocuidado, la disciplina y la perseverancia, alentando a su creciente base de seguidores a abrazar una versión más saludable y confiada de sí mismas. Para 2019, Kimberly había acumulado decenas de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales, lo que era un testamento de su influencia. Ella no solo quería ser otra modelo, aspiraba a ser un modelo a seguir, una figura a la que otros pudieran admirar. Además de sus publicaciones centradas en la salud, Kimberly permitía a sus seguidores un vistazo a su vida personal, compartiendo momentos detrás de cámaras de sus sesiones de fotos e interacciones sinceras con amigos y familiares. Su personalidad accesible y atractiva la hacía más relatable para sus fans. Esta autenticidad, combinada con su belleza natural, solo aumentaba su popularidad. Kimberly interactuaba regularmente con sus seguidores, respondiendo preguntas, compartiendo consejos y manteniendo un tono ligero pero informativo en su página. Estaba decidida a usar su plataforma de manera responsable, sabiendo que muchas mujeres jóvenes la admiraban en busca de orientación e inspiración. Con solo 19 años, las ambiciones de Kimberly se extendían más allá del modelaje. Tomó la decisión que cambiaría su vida de seguir estudios superiores, con el sueño de convertirse en dentista. Decidida a equilibrar sus pasiones con la academia, se inscribió en la escuela de medicina y se mudó a Manaus, la bulliciosa capital de Amazonas. La ciudad, un vibrante contraste con su pequeña y tranquila ciudad natal, no solo era la más grande de la región, sino también el hogar de su tío materno, Henry, con quien decidió vivir. Al aprobar los exámenes de admisión y asegurar su lugar en la universidad, Kimberly parecía tener el mundo a sus pies. La transición a Manaus, aunque drástica, no la desanimó. Rápidamente, se adaptó al ritmo acelerado de la vida urbana, hizo nuevos amigos y siguió equilibrando sus estudios con su amor por el fitness y el modelaje. Con todo cayendo en su lugar, su futuro parecía brillante y lleno de potencial. Pero bajo la superficie de esta vida aparentemente perfecta, el peligro se deslizaba lentamente, una fuerza inesperada y amenazante que Kimberly no podría haber anticipado. En el otoño de 2019, Kimberly salió a pasar una noche de diversión con una amiga en un club popular de Manaus. En medio de la música vibrante y la multitud animada, un hombre se le acercó, presentándose como Rafael Fernández Rodríguez. Era apuesto, bien vestido y parecía inofensivo. Ofreciéndole comprarle una bebida, Rafael intentó entablar una conversación. Sin embargo, Kimberly, acostumbrada a manejar la atención que su belleza solía atraer, rechazó educadamente, explicando que estaba con su amiga y no necesitaba nada. Rafael, aparentemente sin inmutarse, se disculpó y se alejó. Sin embargo, lo que parecía un encuentro casual no lo era en absoluto. Fue una movida calculada por parte de Rafael. Sin que Kimberly lo supiera, Rafael había estado siguiendo sus redes sociales durante casi un año, observando silenciosamente su vida a la distancia. El abogado corporativo de 31 años, recién divorciado, se había obsesionado con la idea de estar con ella. Estudió meticulosamente sus publicaciones, aprendiendo sobre sus intereses, sus rutinas y su mudanza a Manaus. Decidido a seguirla, Rafael también se mudó a la ciudad, consiguió un trabajo bien remunerado y alquiló un apartamento de lujo en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Su breve encuentro con Kimberly en el club no fue un accidente. Fue la culminación de meses de planificación. Después de su fallido intento de interacción en el club nocturno, Rafael intensificó sus esfuerzos.
Comenzó a bombardear a Kimberly con mensajes en redes sociales, halagándola, invitándola a salir y llenando sus publicaciones de me gusta y comentarios. Sin embargo, Kimberly, acostumbrada a la atención de numerosos admiradores, lo desestimó como otro fan demasiado entusiasta. Los mensajes de Rafael quedaron sin respuesta, pero su determinación solo creció. Cambiando de táctica, comenzó a infiltrarse en su círculo social. Se hizo amigo de sus compañeros de clase, algunos de sus amigos e incluso algunos de sus familiares, al agregarlos en las redes sociales. Poco a poco, se fue ganando la simpatía de las personas más cercanas a ella, con la esperanza de que esta red de conexiones lo acercara a su objetivo. Finalmente, la persistencia de Rafael dio sus frutos cuando uno de los conocidos de Kimberly, sin saberlo, le proporcionó su número de teléfono. Armado con este nuevo nivel de acceso, Rafael intensificó su obsesión, enviándole mensajes directamente a Kimberly y presionando para tener encuentros en persona. Aprendió aún más sobre su vida, dónde pasaba su tiempo libre, qué tipo de música le gustaba y sus rutinas diarias. Incluso asistió a algunas de las sesiones de fitness al aire libre que Kimberly dirigía, mezclándose con la multitud y esperando una oportunidad para acercarse. Durante una de estas sesiones, Rafael finalmente llamó la atención de Kimberly, aunque no de la manera que él esperaba. Su presencia resultaba inquietante, su persistencia más perturbadora que halagadora. La obsesión de Rafael se volvía cada vez más oscura y calculada con cada día que pasaba. Lo que comenzó como admiración ahora se había convertido en una peligrosa fijación, y Kimberly estaba en el centro de todo esto, sin ser consciente de la tormenta que se gestaba a su alrededor. Después de semanas de intercambiar mensajes y llamadas, Kimberly y Rafael finalmente se conocieron en persona, marcando lo que parecía ser el comienzo de un romance natural y floreciente. Rafael había sido cuidadoso, estratégico y paciente en su acercamiento hacia ella, usando su encanto y atención para ganarse gradualmente su afecto. A pesar de la diferencia de casi 10 años de edad entre ellos, desarrollaron una amistad cómoda. Rafael era considerado, siempre asegurándose de que Kimberly supiera que pensaba en ella sin abrumarla con afecto. Su enfoque calculado funcionó como un encanto. Para marzo de 2020, declararon públicamente su relación, y Kimberly se sentía optimista acerca de lo que parecía una prometedora relación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los verdaderos colores de Rafael comenzaran a emerger. El hombre encantador del que se había enamorado empezó a revelar un lado más oscuro y controlador. Lo que inicialmente parecía un cuidado y atención genuinos, rápidamente se transformó en algo asfixiante. El interés de Rafael por Kimberly se convirtió en una obsesión, exigiendo saber cada detalle de su vida diaria. Al principio, Kimberly encontraba su celosía ligeramente divertida, pensando que simplemente era su manera de mostrar cuánto le importaba. Nunca había experimentado un nivel de posesividad tan grande, y siendo ferozmente independiente, lo desestimó como algo inofensivo al principio. Pero el comportamiento de Rafael escaló rápidamente. Su constante necesidad de monitorear dónde estaba Kimberly se volvió intrusiva y opresiva. Quería controlar lo que ella hacía, con quién estaba e incluso cómo interactuaba con las personas en línea. Analizaba su actividad en redes sociales, dictando qué fotos podía publicar, qué comentarios podía responder e incluso cuándo podía hacer transmisiones en vivo en sus plataformas. La independencia de Kimberly comenzaba a desmoronarse, y lo que antes parecía una relación juguetona empezó a asfixiarla. A medida que la obsesión de Rafael crecía, también lo hacían sus demandas. Pronto, Kimberly se encontró en una situación tóxica en la que no podía tomar ni la más pequeña decisión sin su aprobación. Siempre que intentaba afirmar su autonomía y establecer límites, Rafael los desestimaba, insistiendo en que solo actuaba por amor. La situación empeoraba semana tras semana. Las discusiones estallaban con frecuencia, y Kimberly, que nunca había estado en una relación tan controladora, se sentía abrumada. Sin embargo, después de cada pelea, Rafael se disculpaba profusamente
haciendo todo lo posible para recuperarla. La llevaba a restaurantes caros, la sorprendía con regalos extravagantes y la colmaba de atención, convenciéndola de que sus acciones posesivas venían de un lugar de profundo amor. Pero detrás de los gestos románticos, su comportamiento controlador se volvía cada vez más siniestro. Kimberly confió en sus amigos más cercanos, admitiendo lo sofocante que se había vuelto la relación. Contó cómo Rafael no la dejaba hablar con compañeros de clase hombres en la universidad, cómo le quitaba el teléfono sin permiso para inspeccionar sus llamadas y mensajes, y cómo cada desacuerdo terminaba en una explosiva discusión. A medida que estas confrontaciones se volvían más intensas, Kimberly comenzó a temer la imprevisibilidad de Rafael. Empezaba a sentirse atrapada. Los amigos de Kimberly comenzaron a preocuparse por su bienestar. La animaron a confrontar a Rafael, o mejor aún, dejarlo antes de que la situación se escalara hacia algo aún más peligroso. Kimberly también se dio cuenta de que su futuro, que una vez fue brillante y prometedor, estaba siendo nublado por el peso opresivo de esta relación tóxica. Ella tenía sueños, grandes sueños. Una carrera de modelaje exitosa, viajes internacionales, sesiones de fotos con fotógrafos de renombre mundial y la finalización de sus estudios universitarios. Ninguna de estas ambiciones encajaba en la vida controlada y estrecha que Rafael quería para ella. Podía ver el marcado contraste entre sus deseos y el futuro que Rafael imaginaba, y sabía que no podía sacrificar sus ambiciones por el bien de una relación que se había convertido en una lucha de poder. Para mayo de 2020, después de soportar 2 meses agotadores del comportamiento cada vez más controlador de Rafael, Kimberly tomó la difícil decisión de terminar la relación. Pero, sabiendo lo volátil que era Rafael, dudó. Temía que una ruptura provocara una reacción extrema. Esperó su momento, esperando el momento adecuado, pero la situación se había vuelto insoportable y ya no podía retrasar lo inevitable. El 10 de mayo, que coincidía con el Día de la Madre en Brasil, Kimberly se encontraba en una encrucijada emocional. La pandemia de COVID-19 le había impedido viajar a su ciudad natal y pasar el día con su madre, Naila, quien luchaba contra el cáncer y recibía tratamiento en el hospital. Kimberly publicó una emotiva foto de las dos en las redes sociales, acompañada de un mensaje sincero expresando su amor y gratitud por su madre. Fue un día agridulce para ella. Aunque anhelaba estar con su familia, también se estaba preparando mentalmente para confrontar a Rafael y terminar su relación esa misma noche. Más tarde ese día, Kimberly salió a correr en un parque cercano con un pequeño grupo de amigos, incluido Rafael. Para el observador casual, todo parecía normal. Ella y Rafael parecían llevarse bien, y no había señales visibles de tensión entre ellos. Pero solo su amiga más cercana sabía la verdad. Kimberly ya había decidido terminar con Rafael esa misma noche. Finalmente, había llegado al punto de quiebre, dándose cuenta de que su relación con él no solo era tóxica, sino potencialmente peligrosa. Ya no podía ignorar las señales de advertencia ni retrasar la conversación inevitable. Estaba lista para recuperar su independencia y su futuro, incluso si eso significaba enfrentar la ira de Rafael. Esa noche marcaría un punto de inflexión trágico en la vida de Kimberly, uno que nadie podría haber predicho. Lo que debería haber sido un momento de liberación se convirtió en el catalizador de algo mucho más oscuro y devastador de lo que cualquiera podría haber imaginado. A mediodía del 10 de mayo, Kimberly llamó a su tío Henry para informarle que pasaría el día con su mejor amiga, Gabriela. Sonaba animada, tranquilizándolo casualmente de que regresaría esa misma noche para dormir. Kimberly mencionó que había olvidado sus llaves y le pidió a Henry que dejara la puerta principal sin llave. Confiando en su sobrina, Henry accedió sin pensarlo 2 veces. Dejó la puerta sin llave y se fue a la cama, esperando completamente que Kimberly regresara a medianoche, como le había prometido. Kimberly siempre había sido confiable y no había razón para dudar de que cumpliría su palabra. Mientras tanto, en la casa de Gabriela, Kimberly estaba ensayando cómo le daría la noticia a Rafael de que quería terminar su relación.
Pasó horas considerando cuidadosamente sus palabras, decidida a manejar la conversación con delicadeza para evitar encolerizarlo. Rafael se había vuelto cada vez más impredecible, y Kimberly sabía bien que esta conversación no sería fácil. Aún así, sentía que era el momento de liberarse de la relación tóxica. A las 9 de la noche, Rafael llegó a la casa de Gabriela en su nuevo Audi blanco, tan elegante y prístino como la imagen que intentaba proyectar. Kimberly, siempre educada, sonrió mientras se despedía de su amiga. Subió al asiento del pasajero, despidiéndose con la mano mientras el auto se alejaba en la noche. Esa despedida fue la última vez que alguien vio a Kimberly con vida. Su destino quedó sellado en el momento en que subió a ese coche, aunque nadie lo sabía aún. A la mañana siguiente, el 11 de mayo, Henry se despertó con una extraña sensación de inquietud. Lo primero que notó fue que Kimberly no había regresado a casa. Siempre era puntual al avisarle si cambiaba de planes, y nunca se quedaba fuera sin informarle, especialmente no durante la noche. Revisó su teléfono, esperando un mensaje de ella, pero no había nada. Con la preocupación creciendo minuto a minuto, Henry intentó llamar al teléfono de Kimberly, pero fue directo al buzón de voz. Luego, contactó a Gabriela, quien le informó que Kimberly se había ido con Rafael la noche anterior y no se había sabido nada de ella desde entonces. El pánico comenzó a instalarse. Algo no estaba bien, y Henry lo sabía. Kimberly nunca se había perdido de esta manera. En su desesperación, Henry intentó ponerse en contacto con Rafael, pero sus llamadas no fueron contestadas. Lo más alarmante fue que Kimberly había faltado a sus clases en la universidad ese día, una causa seria de preocupación, ya que nunca había faltado a clase sin una excusa válida. En este punto, Henry estaba seguro de que algo terrible había sucedido. Corrió a la policía para presentar una denuncia de persona desaparecida, temiendo lo peor. Sin embargo, las autoridades fueron frustrantemente despectivas. Le aseguraron que tanto Kimberly como Rafael eran adultos y probablemente se habían ido a algún lugar sin avisar a nadie. Le pidieron que no se preocupara, pero el instinto de Henry le decía lo contrario. Conocía a su sobrina y ella nunca desaparecería de esta manera. Negándose a rendirse, Henry organizó un pequeño grupo de los amigos más cercanos de Kimberly y comenzaron su propia búsqueda. Empezaron por ir al apartamento de Rafael, pero no hubo respuesta cuando tocaron la puerta. Su coche también estaba ausente del estacionamiento. Parecía que la pareja había desaparecido sin dejar rastro. Kimberly no se habría ido sin avisar a alguien. A medida que las horas pasaban sin señales de ella, Henry no tuvo más remedio que contactar a su hermana, Nyla, la madre de Kimberly. Había intentado proteger a Nyla de la noticia, sabiendo lo frágil que estaba su salud. Nyla estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer y Henry no quería sumarle más estrés. Pero ahora, con Kimberly desaparecida por casi 24 horas, era inevitable. Nyla ya había sentido que algo no estaba bien, especialmente después de que sus propios intentos de contactar a Kimberly durante todo el día no recibieran respuesta. Henry intentó consolarla, recordándole que Kimberly era responsable y evitaba meterse en problemas, pero ninguno de los dos podía sacudirse el creciente temor de que algo horrible había sucedido. A medida que la noticia de la desaparición de Kimberly se difundía, sus amigos y seguidores en redes sociales se movilizaron, inundaron sus cuentas con fotos, descripciones y súplicas sinceras de información. Kimberly era una figura conocida, y su desaparición repentina rápidamente se volvió viral. Miles de personas en las redes sociales se unieron a la búsqueda, compartiendo publicaciones y esperando alguna pista que pudiera llevar a su paradero. A pesar del masivo apoyo recibido, no surgieron pistas concretas. Finalmente, el 12 de mayo, 2 días después de que Kimberly y Rafael desaparecieran, la policía comenzó a tomarse el caso en serio. La creciente presión por parte de la familia y el público los obligó a actuar. Con una orden de registro en mano, los oficiales llegaron al apartamento de Rafael con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Lo que descubrieron dentro fue más allá de lo que habían esperado. Al forzar la entrada al apartamento, la policía se encontró con una escena espantosa. En el dormitorio, encontraron el cuerpo sin vida de Kimberly. Estaba tendida en el suelo,
parcialmente cubierta con una sábana y rodeada por un charco de sangre. La cama estaba manchada con sangre y había claros signos de una lucha violenta. La sangre estaba esparcida por las alfombras y el suelo, pintando un cuadro horrible de lo que había ocurrido. Era evidente que había tenido lugar un ataque brutal y que el perpetrador entró en pánico después. Hubo intentos a medias de limpiar la sangre, pero estaba claro que la persona responsable se había apresurado. Para ganar más tiempo, el asesino había puesto el aire acondicionado al nivel más bajo, esperando ralentizar la descomposición del cuerpo de Kimberly antes de que alguien lo descubriera. El descubrimiento causó un gran impacto en la comunidad. Los amigos, la familia y los innumerables seguidores de Kimberly en las redes sociales quedaron devastados por la trágica y absurda pérdida de su joven vida. La joven vibrante y ambiciosa que fue Kimberly ya no estaba, dejando un vacío que nunca podría ser llenado. Surgieron preguntas mientras todos trataban de reconstruir lo que realmente había sucedido esa noche. Rafael no aparecía por ningún lado. Su repentina desaparición solo aumentaba el misterio. A medida que la investigación avanzaba, los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y el trágico final de Kimberly se convirtió en un titular nacional. Su muerte fue un sombrío recordatorio de los peligros que pueden esconderse detrás de incluso las fachadas más encantadoras. El torrente de dolor y apoyo por parte del público fue inmenso, pero resultaba poco consuelo para aquellos que conocieron y amaron a Kimberly. Se preguntaban por qué su vida había sido tan cruelmente truncada y si Rafael, el hombre en quien ella había confiado, era responsable de este terrible crimen. El examen forense de la escena del crimen reveló detalles escalofriantes y aterradores. Kimberly había sido apuñalada 4 veces, 2 embestidas salvajes en su pecho y 2 en su cuello. El arma del crimen, un gran cuchillo de cocina, fue encontrada descartada sin cuidado en la habitación contigua, todavía cubierta de sangre y claramente con las huellas dactilares de su asesino. No hubo intento alguno de ocultar o destruir las pruebas, como si el perpetrador hubiera actuado en un pánico ciego, arrojando el cuchillo a un lado tan pronto como el brutal acto estuvo consumado. Aún más aterrador fue el hecho de que había heridas defensivas en el cuerpo de Kimberly. Los expertos dedujeron que el asalto inicial comenzó en la cama, pero el golpe fatal, uno que cortó su arteria carótida, fue dado cuando ya estaba en el suelo. La habitación mostraba señales de una lucha violenta, pero fue el tipo de ataque repentino que dejó poco margen para sobrevivir. La escena contaba una historia de terror inimaginable, una de la cual Kimberly nunca tuvo oportunidad de escapar. Rafael, su novio, no estaba por ningún lado. Sus pertenencias personales, incluidos documentos importantes, tarjetas bancarias y las llaves de su coche, estaban desaparecidas, lo que indicaba que había huido de la escena casi inmediatamente después del asesinato. Lo que inicialmente se consideró un caso de pareja desaparecida se había convertido en una casa de un fugitivo. Todos los ojos estaban ahora puestos en Rafael, quien se había convertido en el principal sospechoso en lo que claramente era un asesinato premeditado y a sangre fría. La pregunta que atormentaba a todos, desde la familia devastada de Kimberly hasta los investigadores, era a dónde había ido Rafael. ¿Estaba aún en el país o ya había logrado cruzar la frontera, desvaneciéndose en el aire? Las pruebas forenses no dejaban ninguna duda de que Rafael era responsable del asesinato de Kimberly. Sus huellas dactilares en el cuchillo, la ausencia de otros sospechosos en la escena del crimen y su repentina desaparición apuntaban directamente a él. Las agencias de seguridad de todo el país se pusieron en alerta máxima. Las redes sociales jugaron un papel crucial, con advertencias y actualizaciones inundando las plataformas, instando a los ciudadanos a reportar cualquier avistamiento de Rafael o su distintivo Audi blanco. Era una carrera contra el tiempo. Cada segundo contaba en la búsqueda del hombre que había cometido un crimen tan atroz. Los investigadores sabían que Rafael era peligroso y probablemente desesperado, y trataron cada informe y pista del público con urgencia. El avance en el caso llegó el 13 de mayo,
solo 2 días después de que se descubriera el cuerpo de Kimberly. Un Audi blanco que coincidía con la descripción del coche de Rafael fue encontrado destrozado en una zanja a lo largo de una carretera rural en el estado vecino de Pará. Las cámaras de tráfico revelaron más tarde que Rafael había estado conduciendo de manera imprudente, huyendo de la ciudad a velocidades peligrosas antes de perder el control del vehículo. El coche se volcó y se deslizó fuera de la carretera, aterrizando en la zanja. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, Rafael no estaba por ningún lado. Había sangre en el coche, lo que indicaba que había resultado herido, pero el fugitivo se había desvanecido en el campo circundante. No estaba claro si estaba gravemente herido o si había logrado escapar cojeando, pero una cosa era cierta: Rafael seguía en fuga. A medida que llegaba más información, quedó claro que Rafael no había llegado muy lejos. Después del accidente, fue recogido por un automovilista que, sin saber lo que había sucedido, lo llevó a un pueblo cercano. Allí, Rafael tomó un taxi para ir al banco más cercano, donde retiró casi todo el dinero de su cuenta. Luego usó el mismo taxi para llevarlo a Boa Vista, una ciudad fronteriza cerca de Venezuela. Su plan era claro. Pretendía cruzar la frontera a pie, evadiendo la captura y desapareciendo en otro país. Sin embargo, su intento de escape fue frustrado por un obstáculo inesperado: la pandemia de COVID-19. Debido a los estrictos controles fronterizos implementados por el virus, Rafael fue rechazado cuando intentó entrar en Venezuela. Su plan, que parecía infalible, había fracasado. Desesperado y con pocas opciones, Rafael no regresó a Boa Vista para mezclarse con la bulliciosa ciudad, que tenía una población de casi 300.000 habitantes. En su lugar, tomó una decisión fatal al esconderse en las áreas densas y boscosas que rodeaban la ciudad. Encontró refugio en una pequeña cabaña camuflada en lo profundo de la selva, lejos de los ojos de las autoridades. Durante varios días permaneció allí, con la esperanza de que la policía abandonara la búsqueda, dándole tiempo para planear su siguiente movimiento. Pero los agentes de la ley no estaban dispuestos a rendirse. Las autoridades, trabajando incansablemente, finalmente rastrearon a Rafael hasta su escondite. Después de días de recorrer el espeso bosque, encontraron la cabaña camuflada donde Rafael se había refugiado. Pero la detención no fue tan sencilla como esperaban. Cuando los oficiales se acercaron a la cabaña, de repente fueron emboscados por un grupo de hombres armados con machetes. Resultó que Rafael había pagado a los residentes locales para que actuaran como sus guardaespaldas, usando el dinero que había retirado del banco. Estos hombres, sin conocer el alcance total de los crímenes de Rafael, se habían dejado influir por su generosidad y aceptaron protegerlo. La situación pudo haber terminado de manera fatal, pero la policía, experimentada en manejar confrontaciones tensas, rápidamente desactivó la situación. Les explicaron a los lugareños que estaban albergando a un criminal buscado y que las consecuencias de ayudarlo serían severas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los hombres se retiraron, dejando a Rafael enfrentar la ley por su cuenta. En un dramático acto final, Rafael fue detenido sin más violencia. La captura puso fin a una tensa caza de fugitivo, pero para la familia y amigos de Kimberly, la pesadilla no había terminado. Mientras Rafael era escoltado con las manos esposadas, el peso de lo que había hecho colgaba en el aire. La versión de los hechos de Rafael, cuando finalmente fue arrestado, pintó una imagen retorcida y extraña de la noche trágica. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, dejándole poco o ningún espacio para la negación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a Kimberly entrando en su coche, llegando a su apartamento, y luego a Rafael saliendo del edificio solo, horas después. Lo que más desconcertó a los investigadores fue lo tranquilos que se veían ambos en las imágenes, sonriendo, charlando y sin mostrar signos visibles de tensión. Cuando Rafael salió del edificio, mantuvo la misma calma inquietante, sin dar ninguna indicación de remordimiento o angustia, como si no tuviera nada que ocultar. Con pruebas innegables frente a él, Rafael finalmente confesó, pero la versión de los hechos que ofreció fue impactante y perturbadora. Según el relato de Rafael,
Lo que se suponía que sería una velada romántica dio un giro oscuro e inesperado. Aseguró que después de pasar momentos íntimos juntos, Kimberly fue a tomar una ducha. Mientras ella estaba en el baño, Rafael, sospechando, decidió revisar su teléfono y descubrió conversaciones entre Kimberly y varios hombres en las redes sociales. Superado por los celos, en lugar de discutir de inmediato con ella, sacó un gran cuchillo de cocina y lo escondió debajo de su almohada. Les dijo a la policía que no tenía intención de hacerle daño, sino que solo quería asustarla si mentía acerca de hablar con otros hombres. Cuando Kimberly salió de la ducha y se acostó en la cama, Rafael comenzó a interrogarla sobre los hombres con los que había estado chateando. Dijo que Kimberly sonrió y negó haber hablado con nadie, lo cual él interpretó como confirmación de su engaño. En un ataque de rabia incontrolable, Rafael afirmó que la apuñaló 2 veces en el pecho. Kimberly, completamente desprevenida para el ataque, cayó de la cama al suelo, donde Rafael le dio 2 golpes más y brutales en el cuello, seccionándole la arteria carótida. Según él, tan pronto como el acto estuvo consumado, fue consumido por el arrepentimiento, pero vio que no había forma de deshacer el horror que había desatado. Intentó limpiar la escena, pero se dio cuenta de que era inútil. Sin forma de mover su cuerpo sin levantar sospechas, cubrió a Kimberly con una sábana y encendió el aire acondicionado a máxima potencia para retardar la descomposición antes de huir de la escena, con la esperanza de ganar algo de tiempo. Sin embargo, esta versión de los hechos fue desmentida por varios testimonios de testigos. La mejor amiga de Kimberly, Gabriela, pintó una imagen completamente diferente de lo sucedido. Testificó que Kimberly había pasado semanas preparándose para romper con Rafael, cuya creciente volatilidad e inestabilidad emocional se habían vuelto insoportables. Según Gabriela, Kimberly había ensayado la conversación una y otra vez, planeando cuidadosamente cómo manejar el temperamento peligroso de Rafael sin provocarlo. Gabriela insistió en que no había forma de que Kimberly hubiera sido íntima con Rafael esa noche, ya que su decisión de terminar la relación era definitiva. Además, agregó que Kimberly nunca habría tomado a la ligera ninguna conversación con otros hombres, sabiendo perfectamente cuán impredecible podía ser la ira de Rafael. Aumentando el peso de este testimonio estaba la exesposa de Rafael, quien relató detalles escalofriantes de sus propias experiencias con él. Describió a Rafael como un hombre cruel y controlador que había mostrado tendencias violentas a lo largo de su matrimonio. Dijo que sus arranques de ira eran una presencia constante en su hogar, lo que llevó a la disolución de su matrimonio. Su testimonio pintó a Rafael como un hombre que ya había sido un peligro para los que lo rodeaban, lo que daba credibilidad a la creencia de que el asesinato de Kimberly no fue el resultado de una ira repentina, sino parte de un patrón de comportamiento violento. La única persona que siguió defendiendo a Rafael fue su madre, Fátima. Se negó a creer que su hijo pudiera ser responsable de un acto tan atroz, insistiendo en que era un buen hombre que había sido llevado a la violencia por las mujeres en su vida. Fátima culpó a Kimberly, a la exesposa de Rafael y a cualquiera que hubiera cruzado caminos con su hijo, afirmando que todos ellos lo habían empujado al pecado. Se aferró a la creencia de que Rafael simplemente había sido empujado demasiado lejos y era incapaz de tal crueldad por sí mismo. El juicio, que debería haber traído justicia para la familia afligida de Kimberly, en cambio, dio un golpe devastador. El peso de su dolor se multiplicó el mismo día en que se dictó la sentencia. La madre de Kimberly, Naila, que había estado luchando contra el cáncer, falleció solo unas horas después de escuchar el veredicto. A pesar de su enfermedad, Naila había asistido todos los días del juicio por videollamada desde su cama de hospital. Pero el estrés, el dolor y la angustia por perder a su hija, junto con la conclusión insatisfactoria del juicio, resultaron ser demasiado para su cuerpo ya debilitado. El equipo de defensa de Rafael empleó una estrategia de locura temporal, prolongando los procedimientos legales con solicitudes de evaluaciones psiquiátricas. A pesar de sus intentos, el tribunal consideró que Rafael estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. El juicio,
que comenzó en octubre de 2021, más de un año después del asesinato de Kimberly, prometía brindar justicia. Sin embargo, el resultado dejó a la familia de Kimberly con el corazón roto. A pesar de las abrumadoras pruebas de que el crimen fue premeditado, Rafael fue condenado a solo 14 años de prisión, una sentencia que luego se redujo a 13. Su defensa de haber actuado en un arranque de ira le permitió evitar una sentencia de cadena perpetua, una maniobra legal que dejó a muchos con la sensación de que el sistema de justicia había fallado. Mientras tanto, la familia de Rafael también quedó destrozada por la prueba. Su padre, incapaz de afrontar la vergüenza y la culpa de criar a un hijo que cometió tal atrocidad, se quitó la vida solo unas semanas antes de que comenzara el juicio. Se puso frente a un tren en movimiento y, aunque Fátima insistió en que había sido un accidente, las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que había sido un acto deliberado. Su muerte profundizó aún más la tragedia de la familia Rodríguez, dejando a Fátima aferrándose a la creencia de que su hijo era inocente, una víctima de las circunstancias en lugar de un asesino frío y calculador.